¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por las preocupaciones que hasta te cuesta orar? ¿Has tenido días en los que el miedo al futuro, las cuentas por pagar, los problemas familiares o la incertidumbre de lo que vendrá parecen ahogarte poco a poco, como si no hubiera salida? ¿Y si te dijera que el Dios que creó los cielos y la tierra hoy te está diciendo con voz firme y amorosa: no te preocupes más por todo, confía en mí? ¿Y si te revelara que hay un mensaje oculto en el Salmo 23? Sí, ese que tantos conocen, pero tan pocos comprenden profundamente, capaz de cambiar completamente la manera en la que enfrentas tus luchas, tus pensamientos y tus días. Porque detrás de cada versículo del Salmo 23 hay una promesa viva, una llave espiritual que abre puertas invisibles, una fuente secreta de paz que puede descender sobre tu alma ahora mismo, si decides abrir tu corazón y quedarte hasta el final de esta oración matutina. Quizás hoy amaneciste con el corazón inquieto pensando: ¿qué será de mi familia? ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si todo sale mal hoy otra vez? Pero escucha esto: el enemigo quiere que vivas preocupado. Dios quiere que vivas confiado. Y la gran diferencia entre una mente que se desgasta y una alma que florece no está en las circunstancias, sino en quién guía tu camino al despertar. Si tú comienzas este día siendo dirigido por el buen pastor, tu jornada será distinta. El Salmo 23 no es solo un poema hermoso, es un mapa espiritual hacia la confianza plena. Muchos han leído este salmo por costumbre, pero pocos han descubierto el secreto que libera la mente, calma el corazón y activa la provisión divina, incluso en medio del caos. Y hoy tú estás a punto de descubrirlo. Imagina comenzar tu día no con estrés, sino con certeza, no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con la paz de quien sabe que no camina solo. Hoy Dios quiere hablarte a través de cada palabra de esta oración, para que su presencia real, no imaginaria, no simbólica, sea tu escudo, tu provisión, tu dirección y tu descanso. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a comentar ahora mismo esta frase corta que será tu primer acto de fe en esta mañana. Paz en Cristo. Escribe paz en Cristo aquí abajo. Este pequeño gesto es una declaración espiritual que le dice al cielo: estoy listo para confiar. Además, cada comentario fortalece nuestra comunidad. No solo verás tu fe crecer, sino que también animarás a otros que leen y sienten que no están solos en su caminar. Y si aún no le has dado me gusta a este vídeo, hazlo ahora. Eso no es solo un clic, es una forma de decirle a YouTube que este mensaje debe llegar a otras personas que hoy están luchando en silencio, necesitadas de esperanza. Con un simple gesto, puedes ser un canal de bendición para alguien que ahora mismo está llorando en secreto. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Suscribirte a este canal, porque muchos que nos acompañan aquí no tienen una iglesia cerca, pero han encontrado en estos estudios su alimento espiritual. Suscribirte es como construir un altar de conexión continua con la palabra, y cada día nuevo traerá un pan fresco del cielo para tu alma. Te animamos a comentar siempre paz en Cristo al inicio de cada estudio. Esa es nuestra contraseña espiritual, la que nos une como una sola familia bajo el cuidado del buen pastor. Y un consejo importante: el penúltimo mensaje de este vídeo puede contener una clave espiritual que desbloquee algo que estás necesitando urgentemente. Por eso, quédate hasta el final, escucha con atención y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida de forma personal. Estamos a punto de comenzar un viaje profundo por el Salmo 23. Pero no será un viaje común, será una oración poderosa que transformará tu interior y traerá dirección divina para tu día. Prepárate, este será un momento sagrado,
Cuando el salmista David escribió estas palabras, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no lo hizo desde un trono de comodidad, sino desde una profunda convicción nacida en los campos, en las cuevas, en la soledad y en las guerras. Él conocía el dolor de la traición, el miedo a la muerte, la presión de gobernar, y aún así fue capaz de declarar con firmeza que no le faltaría nada. Pero ¿cómo puede una persona decir con tanta seguridad que no le faltará nada cuando el mundo es tan inestable, tan incierto, tan lleno de pérdidas? La respuesta está en la primera parte de esa declaración. Jehová es mi pastor. Ese Jehová no es un Dios lejano ni una idea abstracta. Es el Dios de pacto, el que guía personalmente, el que conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada detalle de nuestra vida. David no dice, Jehová es el pastor, o un pastor. Él dice, mi pastor. Ese pronombre posesivo lo cambia todo. Habla de intimidad, de relación, de dependencia. Conocer a Dios como tu pastor es el principio de toda confianza verdadera. Un pastor en Israel no era simplemente un cuidador de ovejas. Era proveedor, protector, médico, guía, defensor y hasta amigo de cada oveja. Caminaba delante de ellas, las llevaba a pastos seguros, las curaba cuando se herían, las defendía cuando venía el lobo y dormía en la entrada del redil para que ninguna escapara ni ningún enemigo entrara. Ahora piensa en esto. Si tú puedes decir hoy, al igual que David, que Jehová es tu pastor, entonces tienes un proveedor que conoce cada necesidad antes de que la digas. Tienes un protector que pelea por ti en silencio mientras duermes. Tienes un guía que ya conoce el camino que hoy vas a recorrer. Cuando dice, nada me faltará, no significa que tendrás lujos ni que evitarás pruebas. Significa que no te faltará lo que necesitas para vivir el propósito de Dios. Puede que falte el pan del mundo, pero no faltará el alimento del alma. Puede que falte el apoyo humano, pero no faltará la presencia divina. Puede que falte el dinero, pero no faltará la provisión justa a tiempo. Y aquí está la gran clave espiritual. Lo que más necesitas no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estás solo en medio de ellos. El Salmo 23 comienza con esa declaración de confianza porque todo lo que sigue se sostiene sobre ella. Si no crees que Jehová es tu pastor, no podrás caminar con confianza por los valles, ni descansar en verdes pastos, ni ser ungido en presencia de tus enemigos. Por eso, hoy el Espíritu Santo te invita a hacer una afirmación en fe. No importa si estás viendo este mensaje en medio de una crisis, declara con tus labios y tu corazón, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Repítelo cuantas veces sea necesario hasta que tu alma lo crea por encima de tus emociones. Ese es el tipo de fe que abre los cielos. Esa es la actitud del corazón que desbloquea bendiciones. Esa es la confianza que desarma al enemigo y activa al Dios que nunca falla. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es descansar, no solo dormir, sino descansar de verdad, descansar la mente, descansar el alma, descansar de los temores que no dan tregua. Y es exactamente eso lo que Dios promete cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. David como pastor sabía lo que eso significaba. Las ovejas no pueden descansar si están ansiosas, si hay peligro cerca, si tienen hambre o si sienten que el pastor no está. Solo cuando confían plenamente en la protección de su pastor y se sienten seguras, bajan la cabeza, se echan en el suelo y descansan. ¿Te das cuenta? La clave del descanso no está en la ausencia de amenazas, sino en la certeza de que el pastor está presente. ¿Y cuántas veces nosotros, aun sabiendo que Dios existe, vivimos como si estuviéramos abandonados? Nos cargamos con pensamientos que no nos corresponden. Tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas. Y eso nos lleva a un estado de agotamiento mental y espiritual profundo.
Pero aquí el Señor dice, yo mismo te haré descansar. No es solo que te dará descanso, Él te hará descansar. Es una acción divina, es un reposo que viene del cielo. No se trata de técnicas de relajación, ni de distracciones momentáneas, sino de un descanso verdadero que desciende sobre el alma cuando se rinde ante la presencia del pastor. ¿Y sabes qué simbolizan esos delicados pastos? Simbolizan la palabra fresca, la voz de Dios, el alimento espiritual que el alma necesita para renovarse. Hay pastos que el mundo ofrece, pero son secos, engañosos, amargos. Pero los pastos de Dios son suaves, verdes, delicados, restauran el corazón herido, sanan las emociones rotas y alimentan la fe desgastada. Tal vez has pasado días, semanas o meses sin experimentar verdadero descanso. Has dormido, pero no has descansado. Has tenido momentos de silencio, pero tu mente ha seguido en guerra. Hoy, Dios quiere llevarte a un lugar especial, un espacio espiritual, donde puedas respirar profundo y saber que todo estará bien porque Él está al control. ¿Y cómo se accede a esos pastos delicados? Con confianza, con entrega, soltando las riendas, entendiendo que tú no puedes controlar todo, pero sí puedes rendirte a aquel que lo controla todo. Es una decisión espiritual, dejar de pelear por cuenta propia y comenzar a dejarte pastorear. El descanso que Dios ofrece es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Porque cuando el diablo ve a un hijo de Dios descansando en medio de la tormenta, él sabe que perdió el control. El enemigo se alimenta de tu ansiedad, pero cuando tú decides reposar en Dios, lo desarmas por completo. Así que hoy, haz esta oración sencilla pero poderosa. Señor, llévame a tus pastos delicados, hazme descansar en tu palabra, cubre mi alma con tu paz. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar. Dios no está nervioso por lo que tú estás atravesando. Él ya tiene el plan, ya conoce el camino y solo espera que te eches en su presencia para renovar tus fuerzas. Y si te quedas hasta el final de este estudio, recibirás una palabra profética que puede transformar tu forma de ver el descanso espiritual para siempre. Después de hablar de los pastos delicados, David continúa su declaración con una imagen aún más profunda: las aguas de reposo. No son aguas agitadas, ni turbias, ni peligrosas. Son tranquilas, limpias, y su fluir sereno refleja una paz que solo puede venir de Dios. ¿Te has detenido a pensar por qué Dios escoge guiarte junto a esas aguas? Las ovejas no beben de aguas turbulentas. Si el agua se mueve demasiado rápido, si hay ruido o amenaza, ellas se paralizan. Solo se hidratan en lugares tranquilos, seguros. Así también es el alma humana, no puede nutrirse del espíritu cuando está en medio del ruido constante, de las preocupaciones que gritan, de los pensamientos que golpean como olas. Y por eso el buen pastor te pastorea hacia el silencio interior. Porque solo allí, en ese espacio donde tu corazón se aquieta, Él puede hablarte. No con gritos, no con fuerza, sino con una voz suave y profunda, que solo se escucha cuando el alma se sumerge en la calma de su presencia. Las aguas de reposo representan la comunión íntima con el Espíritu Santo. Son momentos en los que el cielo y la tierra se conectan en lo secreto. Son espacios de oración genuina, donde no necesitas decir muchas palabras, sino simplemente estar con Él, escucharlo, adorarlo, rendirte. Allí, Dios renueva tu identidad, sana tus heridas, te recuerda quién eres y te llena de su espíritu. Pero hay algo que debes entender: estas aguas no aparecen solas, el pastor te guía hacia ellas. Tú no las puedes fabricar, no están en las distracciones del mundo, no están en los consejos de las redes sociales, no están en las soluciones humanas. Estas aguas sagradas están en la palabra, en la adoración, en el momento de intimidad. Son aguas escondidas,
pero disponibles para quien decide dejarse guiar. ¿Y por qué es tan necesario beber de estas aguas? Porque el alma reseca no resiste mucho tiempo. Una persona puede aparentar fuerza por fuera, pero si no se hidrata espiritualmente, empieza a quebrarse por dentro. La queja, el miedo, el enojo, la incredulidad, todas son señales de un corazón deshidratado. Y muchas veces lo que necesitas no es una respuesta, sino un momento profundo con Dios junto a las aguas de reposo. Allí puedes llorar sin miedo, hablar sin filtros, rendirte sin resistencia. Allí puedes recibir dirección para decisiones difíciles, consuelo para pérdidas que aún duelen, fuerza para retos que parecen imposibles. Y aquí va un principio clave que puede cambiar tu forma de vivir. Las aguas de reposo no solo calman, también limpian. Sí, allí Dios lava tus pensamientos. Allí purifica tu corazón. Allí te quita la culpa, la carga, la confusión. Allí te dice, no temas, yo estoy contigo. Todo está bajo mi control. Por eso, cuando te sientas agitado, cansado, confundido, no corras. Detente, escucha, permite que tu pastor te lleve junto a esas aguas otra vez. No importa cuántas veces lo necesites, Él siempre estará dispuesto a guiarte hacia ellas. ¡Qué declaración tan poderosa! Confortará mi alma. David, el valiente rey guerrero, no dice que Dios fortalecerá su cuerpo, ni su mente, ni sus manos para la batalla, sino su alma. Porque cuando el alma está quebrada, nada más funciona. Y cuando el alma es confortada, todo se alinea en paz, aún en medio de las tormentas. Pero ¿qué significa realmente que Dios conforte el alma? La palabra original en hebreo transmite la idea de restaurar, de volver al punto de origen, sanar lo que se rompió, levantar lo que cayó. No es solo consolarte emocionalmente, es reconstruirte desde adentro, es devolverle a tu interior la estabilidad espiritual que el mundo y las heridas te han quitado. ¿Cuántas veces hemos intentado seguir adelante sin reparar primero lo que está roto por dentro? Llevamos años caminando con grietas en el corazón, con palabras que nos marcaron, con traiciones no sanadas, con emociones reprimidas, con culpas arrastradas. Intentamos avanzar por nuestras fuerzas, pero el alma cansada siempre se delata. En las explosiones de enojo, en la tristeza inexplicable, en la fatiga sin razón, en la falta de propósito, en la desconfianza hacia Dios y hacia los demás. Y en medio de todo eso viene el buen pastor, se acerca con ternura y te dice, no quiero que solo sobrevivas, quiero restaurarte. Él no te mira como te miran los demás. No se fija en tus fracasos, en tus máscaras, en tus errores. Él ve tu alma y sabe exactamente qué parte necesita su toque. Él no viene a juzgar, sino a sanar profundamente. Tal vez nadie sabe cuánto has llorado en silencio. Tal vez has aprendido a funcionar con el alma rota, pero Dios sí lo sabe. Y su plan no es que vivas con parches. Él quiere restaurar por completo tu interior. Confortará mi alma también implica que Él no se rinde contigo. Incluso cuando tú has dejado de luchar por ti mismo, Él sigue creyendo en lo que sembró en ti. Él sigue dispuesto a trabajar en tu corazón, a limpiar las raíces de amargura, a sanar recuerdos dolorosos, a reavivar lo que estaba apagado. Y hay algo más profundo aquí. Solo el Creador del alma puede restaurarla. Puedes buscar terapias, consejos, actividades, viajes, pero si no dejas que Dios toque tu alma, seguirás sintiéndote vacío. Él tiene el plano original. Él sabe cómo fuiste diseñado. Él conoce el propósito por el cual fuiste creado. Y cuando su presencia entra en lo más íntimo de tu ser, sucede un milagro invisible pero real. El alma herida comienza a respirar vida otra vez. ¿Sabes cómo comienza ese proceso de restauración? Con una decisión, rendirte. Decir, Señor,
aquí está mi alma tal como está, haz tu obra. No necesitas arreglarte antes de venir a Dios. Ven tal como estás y Él hará el resto. De hecho, no hay alma tan rota que Dios no pueda confortar. Una de las causas más profundas de ansiedad en la vida del creyente es la incertidumbre del camino. Nos preguntamos constantemente, ¿estoy tomando la decisión correcta? ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si me equivoco y todo sale mal? Pero en este versículo, Dios responde a esa inquietud con una promesa firme. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David no dice, me guiará por cualquier camino, ni me dejará escoger a ciegas. Dice sendas de justicia, es decir, caminos que agradan al corazón de Dios, rutas correctas, trayectorias que llevan al cumplimiento del propósito eterno. Pero lo más asombroso de esta promesa es lo que viene después, por amor de su nombre. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios te guiará no solo porque tú lo merezcas, sino porque su nombre está en juego. Él te ha llamado su hijo, su oveja, su escogido, y como buen pastor, su reputación como guía perfecto depende de que tú llegues al destino correcto. No te guiará mal, no permitirá que te pierdas si estás dispuesto a seguirle. Muchas veces tememos que nuestras decisiones nos saquen del plan de Dios. Pero este versículo nos recuerda que si estamos buscando sinceramente su dirección, Él se compromete a corregir nuestro rumbo, a cerrar puertas equivocadas, a encender señales, a poner personas clave, a hablarnos incluso en medio del ruido. ¿Por qué? Porque su nombre está sobre ti. Y cuando Dios guía, lo hace con precisión. A veces lo sentimos como un impulso interior, otras veces como una paz que no se puede explicar, otras veces como una palabra en la Escritura que salta al corazón. Pero siempre, siempre, es Él quien toma la delantera. Tal vez hoy te sientes confundido, estás ante una decisión importante, no sabes qué camino tomar. Este versículo es para ti. Dios te dice, confía. No necesitas conocer todo el mapa. Solo necesitas seguir mi voz paso a paso. La palabra senda, en hebreo, sugiere un camino angosto, trazado entre muchos caminos posibles. Es un sendero específico. No es el más amplio, ni el más popular, pero es el camino exacto por el que tu alma se alinea con el propósito divino. Y ese sendero, aunque a veces parezca solitario, es el más seguro de todos, porque va custodiado por el pastor. Cuando Él guía, hay paz, aunque no haya lógica. Cuando Él guía, hay provisión, aunque el panorama parezca seco. Cuando Él guía, hay avance, aunque no entiendas todo. Este versículo también nos recuerda que la guía de Dios no es para nuestra vanagloria, sino para su gloria. Él nos guía para que cuando otros vean nuestras vidas, puedan decir, ese hombre, esa mujer, camina con Dios. Y su nombre sea glorificado a través de nosotros. Así que si hoy te sientes perdido, agitado, ansioso por lo que viene, recuerda, tu guía no es tu instinto, tu guía es el pastor. Y si te mantienes cerca de Él, aunque no entiendas todo, llegarás exactamente al lugar donde debes estar. Hasta ahora, el Salmo 23 nos ha llevado por imágenes de paz, alimento, descanso y dirección. Pero de repente, David introduce una escena completamente distinta, el valle de sombra de muerte. ¿Por qué este cambio tan brusco? Porque la vida con Dios no es solo pastos verdes y aguas tranquilas, también hay valles, también hay momentos oscuros. Y es precisamente allí donde la fe se prueba, se purifica y se fortalece. El valle de sombra de muerte representa esos períodos de prueba intensa, donde la oscuridad parece envolverlo todo, donde el futuro se vuelve incierto y la esperanza se apaga. Puede ser una pérdida inesperada, una traición dolorosa, una enfermedad, un diagnóstico médico, una bancarrota o una crisis existencial.
Pero fíjate bien en cómo David lo describe. No es el valle de la muerte, es el valle de sombra de muerte. La sombra puede asustar, pero no tiene sustancia. La sombra puede oscurecer, pero no puede herirte. La sombra solo existe cuando hay una luz más fuerte que la proyecta. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque estés atravesando un tiempo de oscuridad, es señal de que la luz de Dios está cerca. La sombra solo aparece cuando la luz brilla, y si hay sombra es porque la presencia del pastor no te ha abandonado. David dice, aunque ande, no temeré. Él no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Él anduvo por valles oscuros muchas veces. Fue perseguido por Saúl, traicionado por su hijo, rodeado por enemigos y quebrantado por sus propios errores. Y aún así, pudo declarar con certeza, no temeré mal alguno. Pero ¿cómo se vence el temor cuando todo a tu alrededor grita peligro? ¿Cómo se camina sin miedo por un valle que parece interminable? La clave no está en lo que David siente, sino en lo que él sabe. Porque tú estarás conmigo. ¡Ah! ¡Qué verdad tan poderosa! La verdadera seguridad no está en la ausencia del peligro, sino en la presencia de Dios. No se trata de no pasar por valles, se trata de no pasar por ellos solo. Dios nunca prometió una vida sin pruebas, prometió estar contigo en medio de ellas. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, no solo en los momentos buenos, sino especialmente en los valles. Y cuando tú entiendes esto, el miedo empieza a perder su fuerza. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú ya no caminas bajo el peso del temor, sino bajo la sombra de su presencia. Y eso lo cambia todo. Hoy, tal vez tú estás atravesando un valle y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? La respuesta está aquí, en este versículo. Él está contigo. No lo verás con tus ojos, pero su vara te protege y su cayado te guía. Él está luchando por ti, aun cuando no sientas nada. Recuerda esto, el valle no es tu destino, es solo el camino. Y cuando salgas de allí, lo harás más fuerte, más sabio, más lleno de su presencia. El Salmo 23 no solo habla de consuelo y dirección, también revela un principio espiritual que muchas veces no entendemos. Dios no te honra en secreto, sino a la vista de tus enemigos. Y esto es lo que David expresa con total claridad. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta imagen es impresionante. Después del valle oscuro, uno esperaría descanso, pero lo que Dios prepara no es simplemente reposo, sino una mesa. Y no una mesa cualquiera. Es una mesa de honra, de provisión, de abundancia, de restauración de dignidad. Pero aquí está el detalle que más sorprende. Esa mesa no está puesta en un lugar alejado, sin testigos. Está servida en presencia de los angustiadores. Es decir, Dios te bendice de tal forma que quienes intentaron destruirte serán testigos de tu restauración. Los angustiadores son aquellos que te hicieron llorar, los que te juzgaron, los que te despreciaron, los que te subestimaron. Son los pensamientos de condenación, las voces de duda, los enemigos visibles e invisibles que te rodearon en el valle. Y sin embargo, cuando el Señor dice, basta, Él mismo sirve una mesa delante de ellos para honrarte. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu historia no terminará en el valle. El sufrimiento no será tu última estación. Dios tiene planes para exaltar a los que se humillaron, para vindicar a los que fueron fieles en el secreto, para levantar en alto a los que soportaron la prueba sin soltar la mano del pastor. Y aquí hay un mensaje profético para tu corazón. No llores más por quienes te despreciaron, porque ellos serán testigos de la obra gloriosa que Dios hará en ti. El mismo Dios que permitió el valle también ha preparado la mesa. Y lo que hoy parece humillación, mañana será testimonio. Además,
Cuando Dios adereza mesa, Él mismo es el anfitrión. No es una mesa improvisada, es un banquete celestial. Cada detalle está pensado por aquel que te conoce íntimamente. Las palabras que necesitas oír, la provisión exacta que esperas, la paz que tu alma anhela. Todo está servido con amor y majestad. Y algo más. No te preocupes por los que se burlaron de ti en el proceso. No les odies, no les guardes rencor. Porque cuando llegue el momento de la mesa, Dios se encargará de que vean cómo Él honra a los que le siguen de corazón. El Salmo 23 nos enseña que después del valle viene la victoria. Después del dolor viene la honra. Después de la pérdida viene la restauración. Después de la escasez viene el banquete. Y todo esto no por tus méritos, sino porque el pastor es fiel. Él no abandona a sus ovejas. Él cumple lo que promete. Y si permaneces hasta el final, el último bloque de este estudio contendrá una oración especial de honra, restitución y elevación espiritual. Una llave que muchos están necesitando y que Dios quiere entregarte hoy. Este versículo es corto, pero contiene una profundidad espiritual que muchos han pasado por alto. David dice, unges mi cabeza con aceite, y con eso está declarando que el pastor no solo alimenta, guía y protege, también unge. Y esa unción no es un adorno ni una tradición vacía. Es una marca espiritual que transforma al que la recibe. En el contexto bíblico, el aceite simboliza muchas cosas: consagración, sanidad, autoridad, poder, elección. Los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. La unción no solo era un acto ceremonial, era un sello del cielo sobre la vida de alguien. Y aquí David está diciendo, Dios no solo me protege, me distingue, me ha sellado como alguien apartado para Él. En el mundo natural, los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite por varias razones. Una de ellas era protegerlas de los insectos que intentaban meterse por la nariz y los oídos, lo que causaba enfermedades o incluso la muerte. Otra razón era curar heridas que se hacían en las peleas o al rozar con las piedras del camino. ¿Y sabes qué representa eso? Que la unción no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Porque tú y yo estamos expuestos constantemente a pensamientos destructivos, ataques invisibles, heridas emocionales, confusión, voces que intentan penetrar nuestra mente y contaminar nuestra alma. Pero cuando Dios unge tu cabeza con aceite, te está protegiendo, te está sanando, te está apartando para cosas mayores. Y aquí viene una revelación poderosa. La unción no solo viene sobre ti para tu beneficio, también viene para tu misión. Cuando Dios unge es porque tiene un propósito con tu vida. Hay cosas que Él te está llamando a hacer, palabras que solo tú puedes decir, personas que solo tú puedes alcanzar, ciclos que solo tú puedes romper. Y para eso necesitas su aceite. El enemigo teme a los cristianos ungidos. ¿Por qué? Porque la unción no se puede imitar, ni falsificar, ni destruir. Puedes pasar por el valle, puedes enfrentar enemigos, puedes sentirte débil, pero si estás ungido, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ha determinado contigo. ¿Te das cuenta? Este versículo es una declaración de identidad. Cuando tú dices, unges mi cabeza con aceite, estás reconociendo, no soy cualquier persona. Soy escogido, soy apartado, soy sellado por Dios. Y lo más glorioso de todo es que esta unción no depende de tus méritos. Dios unge por gracia. Él no busca perfectos, busca disponibles, busca corazones rendidos, humildes, sinceros. Y si hoy tú deseas esa unción, si estás dispuesto a caminar en obediencia y fe, entonces el aceite fresco del Espíritu Santo descenderá sobre ti. Quédate hasta el final,
porque oraremos para que esa unción se active de manera nueva y poderosa sobre tu vida. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está hablando de tener apenas lo necesario. Está hablando de tener más de lo que puede contener. Su copa no está llena hasta el borde, está desbordándose. Y eso, en lenguaje espiritual, representa la sobreabundancia de Dios que no se limita a tus capacidades, tu lógica o tus recursos. ¿Te das cuenta del contraste? En los versículos anteriores, David ha pasado por valles oscuros, enemigos, momentos de tensión y dolor, pero aún así puede decir, mi copa está rebosando. Esto nos enseña algo clave. La plenitud espiritual no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia del pastor. Muchas veces pensamos que solo cuando todo esté en orden podremos experimentar gozo, paz y bendición. Pero la palabra de Dios nos muestra que la copa puede rebosar incluso en medio del proceso, porque el derramar de Dios no depende del entorno, sino de la relación. ¿Y qué significa tener una copa rebosante? 1. Significa tener gozo que no depende de las circunstancias. Es la alegría del Espíritu Santo que brota desde lo más profundo, incluso cuando afuera todo parece oscuro. Es esa paz inexplicable que te hace cantar en medio de la tormenta. 2. Significa tener provisión más allá de lo esperado. A veces pensamos que Dios solo provee lo justo, pero cuando Él quiere mostrar su gloria, te da más de lo que pediste, más de lo que pensaste, más de lo que imaginaste, porque su naturaleza es generosa. 3. Significa tener unción que alcanza a otros. Cuando tu copa rebosa, no solo tú eres bendecido. Los que están a tu alrededor comienzan a recibir de lo que Dios te ha dado. Tu familia, tus amigos, tus discípulos, tu comunidad, todos empiezan a beber de esa gracia que fluye sin detenerse. 4. Significa estar en una temporada de desborde espiritual. No todo será siempre valle, no todo será lucha. También hay estaciones de celebración, de cumplimiento, de aceleración. Y si permaneces fiel, Dios te lleva a esa dimensión donde el cielo se abre sobre ti con abundancia. Pero hay algo importante. Para que la copa rebose, debe estar posicionada correctamente. No puedes recibir el desborde de Dios si estás cerrado, si te escondes, si te resistes. Debes estar en la mesa frente al pastor con el corazón abierto y las manos dispuestas. Y si hoy estás pasando por escasez emocional, espiritual o financiera, esta palabra es para ti. Dios no es un Dios de escasez. Él es el Dios del rebosar, y lo que está por venir será mayor que lo que perdiste. Tu copa se vació en un tiempo, pero el aceite está descendiendo nuevamente. Cree esta promesa con todo tu corazón. Tu copa va a rebosar, y no solo de bendiciones externas, sino de lo más importante, su presencia, su voz, su paz, su poder. Quédate hasta el final de este estudio, porque muy pronto oraremos juntos para que esta copa espiritual se active en tu vida. David concluye este salmo con una afirmación que transforma la perspectiva de cualquier persona que ha vivido sintiéndose perseguida por el miedo, el dolor o la inseguridad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate bien, David no dice quizá, si todo va bien o si me lo merezco. No, él usa una palabra clave, ciertamente. Es una palabra de convicción, de fe absoluta, de seguridad espiritual. David está declarando una verdad que nace de conocer el corazón de Dios, aquel que me pastorea, que me conforta, que me unta con aceite. También ha asignado 2 compañeros permanentes para mi jornada, el bien y la misericordia. Estos 2 no son sentimientos ni ideas abstractas. En la visión hebrea son como 2 ángeles enviados por Dios que te escoltan día tras día. Donde tú vas, ellos van. Cuando tú caes,
ellos se quedan. Cuando tú dudas, ellos te recuerdan que Dios no se ha ido. ¿Qué representa el bien? Representa la gracia manifiesta de Dios. Es todo lo que Él permite, organiza, construye, abre y entrega para bendecirte. Es su favor activo, obrando a tu favor incluso cuando no lo ves. Y lo más hermoso, el bien de Dios no solo viene cuando tú haces todo bien. Él sigue siendo bueno incluso cuando tú tropiezas. Su bondad no es condicional, es parte de su carácter. Es lo que te persigue cuando más necesitas consuelo. Y la misericordia. Esa es la que te recoge cuando fallas. Es la que dice, aunque lo arruinaste, no te voy a dejar. Es la que te limpia, te abraza, te restaura y te vuelve a levantar. La misericordia es la medicina del alma quebrada, la ternura del Padre que no se cansa de ti. Ahora imagina esto. Cada día que abres los ojos, el bien y la misericordia ya están a tu lado. No los tienes que invocar con méritos ni buscarlos desesperadamente. Ellos te siguen. En el hebreo original, el término usado es más fuerte aún. Significa perseguir con intensidad. ¿Te das cuenta? El bien y la misericordia te persiguen, como si Dios estuviera decidido a no soltarte jamás. Esto cambia nuestra mentalidad. Ya no vivimos con miedo a lo que pueda pasar, sino con la certeza de que, venga lo que venga, el bien y la misericordia estarán allí. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles, repite este versículo. Cuando te sientas débil, perseguidos por pensamientos negativos, di en voz alta, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Es una declaración de guerra contra el temor. Es una promesa que desarma al enemigo. Es una verdad que sostiene al creyente. Y lo más impactante es esta parte: todos los días de mi vida, no solo en los días buenos, no solo en las victorias, todos, en los días de pérdida, en los días de cansancio, en los días grises, ellos siguen ahí, fieles, inquebrantables, leales. ¿Por qué? Porque no dependen de ti, dependen de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Quédate hasta el final, porque pronto oraremos para que esta verdad se arraigue en tu corazón como una fortaleza espiritual. El Salmo 23 culmina con una de las declaraciones más profundas y esperanzadoras de toda la Escritura. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de caminar por verdes pastos, pasar por valles de sombra, ser honrado ante enemigos y recibir unción que rebosa, David termina con una decisión espiritual irrevocable. No quiero solo bendiciones, quiero presencia. No quiero solo momentos, quiero habitación. No quiero solo visitaciones, quiero morar. Esta última parte del Salmo no es solo una mirada al futuro eterno. Sí, habla de la vida eterna, del cielo, del destino final del alma redimida. Pero también encierra una verdad que transforma el presente. Puedes comenzar a morar en la casa del Señor desde ahora mismo. Cuando David habla de morará en la casa de Jehová, está diciendo, quiero vivir en comunión constante con Dios. Quiero que su presencia sea mi hogar, mi ambiente natural, mi atmósfera diaria. Porque muchos conocen a Dios, pero de lejos. Lo buscan en emergencias, lo recuerdan en angustias, lo invocan en crisis. Pero vivir en su casa significa vivir con conciencia de su presencia cada día. Significa despertarte con la certeza de que Él está contigo y acostarte sabiendo que Él vela tu descanso. Y aquí está la clave. Tú puedes estar en el trabajo, en el tráfico, en medio de tareas diarias, y aún así estar habitando espiritualmente en la casa del Señor. Porque esa casa no es un templo físico ni una estructura religiosa. Esa casa eres tú. Eres el templo del Espíritu Santo.
Y cuando entiendes esto, todo cambia. Cada espacio se convierte en altar, cada momento se convierte en oración, cada dificultad se convierte en oportunidad para adorar. David eligió permanecer, no hacer visitas, no pasar por temporadas, permanecer, morar, habitar. Y esa es una decisión que tú también puedes tomar hoy. No vivir en doble ánimo, no ir y venir según las emociones, sino decir: Señor, yo quiero morar en tu casa, en tu voluntad, en tu propósito, todos los días de mi vida. Y fíjate en el detalle: por largos días. Esto significa permanencia, constancia, eternidad. No es una fe que se desvanece con los años, ni una llama que se apaga con las tormentas. Es una vida arraigada en el Espíritu, cultivada en intimidad, sostenida por la gracia, y esta decisión te convierte en una persona inalterable por las circunstancias, porque los que habitan en la casa del Señor no se mueven por lo que sienten, sino por lo que saben. No viven por lo que ven, sino por quien les habita. No caen ante el caos, porque están plantados en la roca inconmovible. Por eso, este versículo es el sello de todo el Salmo 23. Dios no quiere solo dirigirte, confortarte, ungirte o proveerte. Él quiere habitar contigo, quiere que su presencia sea tu lugar permanente. Y si tú decides hoy morar en Él, verás cómo todo en tu vida comienza a alinearse a su voluntad. Verás paz donde antes hubo angustia, dirección donde antes hubo confusión, fortaleza donde antes hubo debilidad, y sobre todo, experimentarás una comunión con el Padre que ningún sistema del mundo puede ofrecer. Permanece con nosotros hasta el final, porque muy pronto oraremos para sellar todo este salmo con una entrega completa a la presencia de Dios. El Salmo 23 no fue escrito solo para ser leído en momentos solemnes o para formar parte de una liturgia religiosa. Fue escrito para ser vivido. Cada frase, cada imagen, cada promesa es una llave espiritual que, si se toma con fe y se aplica con intención, puede transformar por completo tu forma de comenzar el día. Hoy, Dios no solo quiere que recuerdes este salmo, Él quiere que lo vivas, lo camines, lo respires, lo declares con convicción. Y para eso es necesario activar su contenido cada mañana. ¿Cómo lo haces? Aquí te doy una guía práctica y espiritual. 1. Despierta recordando que no estás solo. Antes de mirar el celular o pensar en tus pendientes, declara en voz alta: Jehová es mi pastor, hoy no caminaré solo, hoy no me faltará nada. Esto no es una fórmula mágica, es una declaración de fe que rompe con la ansiedad matutina. Es recordarle a tu alma quién dirige tu jornada. 2. En medio del estrés diario, busca los pastos delicados. Tómate 10 minutos para orar, leer un versículo o simplemente respirar en la presencia de Dios. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. Dios no te hizo para correr como oveja sin rumbo, sino para caminar en dirección divina. 3. Cuando el miedo se acerque, recuérdale quién guía tu vida. Si algo te inquieta durante el día, una noticia, un problema inesperado, una discusión, di dentro de ti: aunque ande en valle de sombra, no temeré, tú estás conmigo. Eso cambia la atmósfera. El temor se desvanece cuando se recuerda la compañía del pastor. 4. Recibe cada pequeña provisión como parte de la mesa servida. Ese mensaje de ánimo inesperado, esa ayuda que no buscaste, ese detalle que te sorprendió, son señales de que la mesa de Dios ya está puesta. Y si aún no ves nada, mantén tu corazón preparado, porque Él nunca falla en servir a tiempo. 5. Busca cada día una nueva unción. No vivas del aceite de ayer. Ora: Señor, unge mi cabeza con aceite fresco, dirige mis pensamientos, protégeme de lo que no veo. El mundo necesita ver creyentes con mentes ungidas, con decisiones sabias, con pensamientos sanos. 6.
Camina sabiendo que el bien y la misericordia te siguen. Cuando enfrentes una decisión difícil o sientas que todo está en contra, repite con certeza: no estoy perseguido por el mal, estoy seguido por el bien y la misericordia. Este cambio de enfoque transforma el día entero. 7. Decide habitar en su presencia, no solo visitarla. No limites tu comunión con Dios a los domingos o a los momentos de necesidad. Haz de tu corazón un templo constante. Canta, ora, medita, escucha su voz. Incluso en medio de las tareas diarias, la presencia de Dios no está limitada a un lugar, está donde tú le das espacio. 8. Antes de dormir, cierra el día con gratitud. Repite el Salmo 23. Recuerda que si llegaste al final del día, es porque su vara y su cayado te sostuvieron. La confianza que siembras en la mañana se convierte en descanso en la noche. El Salmo 23 no es solo una declaración poética, es un modelo de vida. Es una estructura espiritual que te protege, te eleva, te ordena, te consuela y te empodera. Y tú puedes decidir hoy comenzar cada mañana con esta mentalidad, no como una oveja sin dirección, sino como alguien guiado, cuidado, ungido, perseguido por el bien y la misericordia, y habitando en la casa del Señor. El Salmo 23 no es una isla. Cada línea de este salmo sagrado encuentra eco en otras promesas de las Escrituras. Y cuando lo leemos bajo la luz de toda la palabra de Dios, se revela un mapa profético, una estructura espiritual que nos confirma que el cuidado del pastor no fue solo para David, sino para ti hoy. Veamos cómo cada una de las verdades del Salmo 23 se conecta y se confirma a lo largo de la Biblia. 1. Nada me faltará. Confirmado en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús reafirma lo que David declaró siglos antes. Cuando el corazón se alinea con el reino, la provisión llega. Tu necesidad no pasa desapercibida. Si tu prioridad es Dios, Él será tu proveedor fiel. 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confirmado en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el eco perfecto del Salmo. Jesús es el descanso, no uno temporal, sino eterno. Él no ofrece distracciones, sino restauración profunda. Y lo más hermoso es que no pone condiciones. Solo te pide que vengas. 3. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confirmado en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira cómo el pastor va más allá. No solo te guía a las aguas, pone el río dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, la paz y el reposo ya no dependen del entorno. Fluyen desde tu interior. 4. Confortará mi alma. Confirmado en Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no solo observa tu dolor, lo atiende, lo cura, lo trata. Él es el médico del alma. Y si hoy estás quebrado por dentro, recuerda, hay un bálsamo en su presencia. 5. Me guiará por sendas de justicia. Confirmado en Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. David lo vivió y Salomón lo reafirma. Cuando dependes de Dios, Él endereza lo torcido, aclara lo oscuro y guía con precisión. 6. Aunque ande en valle, no temeré. Confirmado en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¡Qué promesa tan fuerte! Dios no evita los valles, pero promete atravesarlos contigo. Y no solo estar, sino sostenerte. No hay valle que Él no haya cruzado primero. 7. Aderezas mesa delante de mí.
confirmado en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, cenaré con él y él conmigo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios desea una mesa con sus hijos, una relación de cercanía, intimidad y honra. Él es el anfitrión de tu alma. 8. Mi copa está rebosando, confirmado en Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. El rebosar no es solo para ti, es para bendecir a otros. Y cuando vives con una copa espiritual que fluye, te conviertes en canal de Dios para tu casa, tu iglesia, tu generación. Este entrelazado de pasajes muestra que el Salmo 23 es una síntesis gloriosa del corazón de Dios hacia ti, desde el descanso hasta la honra, desde la provisión hasta la morada eterna. Él ha hecho una cobertura perfecta, pensada para tu vida completa. Quédate con nosotros hasta el final, porque muy pronto entraremos en los bloques finales donde activaremos estas promesas en oración y revelación. Llegamos a una de las verdades más desafiantes y poderosas del Salmo 23. Confiar en Dios no es difícil cuando todo va bien. El verdadero acto de fe es confiar cuando todo parece ir mal. Cuando los recursos escasean, cuando la respuesta no llega, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el valle es largo y silencioso, allí es donde la fe se define. Y es precisamente en esos momentos cuando el Salmo 23 se convierte en una espada espiritual. No solo un consuelo, sino una declaración de guerra contra la incredulidad, el temor y la desesperanza. David no escribió estas palabras desde la comodidad de un palacio. Las escribió desde la experiencia de haber sido perseguido, traicionado, incomprendido y quebrado. Y aún así pudo decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Eso es confianza. Eso es fe real. Eso es lo que Dios busca en ti hoy. La confianza verdadera no necesita entender todo para obedecer. No necesita ver la salida para avanzar. No necesita sentir para creer. La confianza verdadera descansa en la fidelidad del pastor, no en la lógica del camino. Y aquí está la clave. No puedes tener paz hasta que no sueltes el control. Muchos cristianos oran diciendo: Señor, confío en ti, pero por dentro están llenos de estrategias humanas, planes alternativos, ansiedad disfrazada de prudencia. Pero el Salmo 23 nos llama a una confianza más profunda, a caminar incluso cuando no hay claridad, a avanzar cuando la emoción no acompaña, a declarar fe en medio de las dudas, porque esa confianza activa lo sobrenatural. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 3:5? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando sueltas tu prudencia, tu necesidad de entenderlo todo, tu deseo de controlar cada variable, entonces Dios comienza a obrar a otro nivel. Porque Él no obra donde hay orgullo, sino donde hay rendición. Y tal vez tú hoy estás allí, en un punto en que ya no sabes qué hacer. Has intentado todo. Has orado, has clamado, has esperado y aún no ves salida. ¿Sabes qué dice el Espíritu Santo? Entrégame todo, ríndete por completo. Yo soy tu pastor, yo no pierdo ovejas, yo no olvido promesas, yo no fallo. Hay cosas que solo se activan cuando confías a ciegas, cuando no entiendes pero obedeces, cuando no ves pero sigues caminando. Cuando el valle te envuelve, pero tú sigues diciendo: Él está conmigo, no temeré. Y lo que viene después de esa fe es asombroso. Dios comienza a abrir puertas donde antes solo había muros. Empiezas a escuchar su voz con claridad. Las cargas internas desaparecen. Y lo más glorioso, descubres que su presencia es mejor que cualquier respuesta. Porque cuando confías, aunque no todo cambie por fuera, todo cambia por dentro.
Y eso es el mayor milagro de todos. El Salmo 23 no es solo una promesa personal, es también una herencia espiritual. Lo que tú crees, vives y declaras se siembra en los corazones que te rodean. Y cuando aprendes a confiar verdaderamente en Dios, estás siendo llamado también a modelar esa confianza para tu familia. La fe no es solo algo que se enseña con palabras, se transmite con el ejemplo. Tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus amigos, todos observan cómo reaccionas ante los valles, los tiempos de escasez, las decisiones difíciles. Y muchas veces, la manera en la que enfrentas esos momentos es el mayor sermón que jamás predicarás. ¿Quieres que tu hogar aprenda a confiar en Dios? Entonces, 1. Declara el Salmo 23 en voz alta en tu casa. Hazlo parte de la rutina. Antes de salir, al despertar o al dormir. Cuando tus hijos o familia escuchen repetidamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará, comenzarán a interiorizarlo como una verdad que les pertenece. Hazlo con reverencia, pero también con alegría, que sientan que es una promesa viva. 2. Cuenta tus testimonios. Cuando Dios haya provisto, cuando te haya guiado, cuando te haya sostenido en un valle, cuéntalo. Las generaciones que olvidan los testimonios también olvidan confiar. Pero cuando se celebra la fidelidad del pastor, la fe se fortalece en quienes nos escuchan. 3. Ora con tus seres queridos en momentos de incertidumbre. Cuando haya una necesidad, un problema o una decisión importante, no comiences buscando soluciones humanas. Reúne a tu familia y ora primero. Esa práctica enseña más que 1000 palabras. Les estás mostrando que antes de apoyarse en el entendimiento humano, hay un Dios que guía y provee. 4. No escondas tus luchas, pero muestra tu esperanza. Tus hijos o personas cercanas no necesitan un superhombre de fe que nunca se tambalea. Necesitan ver un corazón real que aún en su debilidad sigue diciendo, yo confiaré en Dios. Tu vulnerabilidad, acompañada de confianza genuina, es una semilla de autenticidad que dará frutos. 5. Activa una cultura de gratitud. Cuando llegue una bendición, por pequeña que parezca, dale gracias a Dios en voz alta, junto a tu familia. Hazlo una costumbre, una rutina del alma. Enséñales a ver cada provisión, cada detalle, cada victoria, como parte de la mesa servida por el pastor. 6. Permíteles escuchar cómo tomas decisiones con Dios. Cuando enfrentes dilemas, incluso menores, habla en voz alta. Di cosas como, voy a orar y pedirle dirección al Señor. Vamos a esperar en Dios. No sé qué hacer, pero Él me mostrará. Esas frases forman una mentalidad de dependencia del cielo, y pronto verás que quienes te rodean empezarán a hacer lo mismo. La confianza en Dios no es solo una herramienta para tu paz personal, es una herencia que puede transformar tu linaje. El día de mañana, tus hijos o tus seres queridos enfrentarán sus propios valles. Y cuando eso pase, si has sembrado bien, recordarán las palabras, los actos, las oraciones, y dirán, mi padre confiaba en el Señor, pues mi madre oraba y esperaba en Dios. En mi casa se creía que nada nos faltaría, porque Él es nuestro pastor. Cuando David dijo, nada me faltará, no lo decía como un deseo, lo afirmaba como una certeza. Él sabía que el secreto para vivir en la provisión de Dios no estaba en acumular riquezas, ni en tener planes perfectos, ni en rodearse de poderosos. Estaba en confiar plenamente en el pastor. Y aquí hay una verdad espiritual que puede cambiar tu vida. La provisión de Dios se activa en ambientes de confianza. Dios provee donde hay dependencia, donde hay obediencia, donde hay rendición. No donde hay ansiedad, no donde hay orgullo, no donde hay control humano. ¿Cómo abrir las puertas de la provisión divina? Aquí tienes 6 principios clave. 1.
Confía antes de ver. La mayoría espera ver señales para empezar a confiar, pero en el reino de Dios, la fe precede al milagro. Recuerda lo que dijo Jesús en Marcos 11:24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe abre las compuertas de lo invisible, no es emoción, es convicción espiritual. 2. Suelta el control financiero. Muchos oran por provisión, pero viven con el puño cerrado. No diezman, no ofrendan, no ayudan, no confían. Y sin darse cuenta, se convierten en sus propios proveedores. Pero cuando reconoces que todo proviene de Dios y le devuelves con generosidad, Él multiplica lo que queda. Proverbios 11:24 lo dice con claridad. Hay quienes reparten y les es añadido más. El pastor no falla a los que siembran con fe. 3. Declara la palabra todos los días. La Biblia está llena de promesas de provisión. Pero no basta con saberlas, hay que hablarlas. Declara sobre tu casa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios suplirá todo lo que me falte. El Señor es mi proveedor. Estas declaraciones rompen la atmósfera de escasez y alinean tu mente al cielo. 4. Obedece incluso cuando no entiendas. A veces, Dios te pedirá hacer cosas que desafían tu lógica, sembrar cuando estás corto, esperar cuando quieres correr, callar cuando deseas reclamar. Pero la provisión está en la obediencia. Recuerda a Elías y la viuda de Sarepta. Cuando obedecieron, la harina no escaseó ni el aceite se agotó. 5. Sé fiel en lo poco. Dios no confía grandes provisiones a corazones que se quejan o malgastan lo que tienen. Jesús lo enseñó claramente en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho, es fiel. Si hoy tienes poco, cuídalo, agradece, multiplícalo, y verás cómo el pastor confía en ti con más. 6. Mantén tu corazón libre de codicia. La provisión de Dios no es para acumular, es para cumplir propósito. Cuando buscas solo por tener, te frustras. Pero cuando entiendes que todo lo que llega es para bendecir y avanzar en el reino, la bendición fluye sin medida. Cuando vives con esta mentalidad, el nada me faltará, deja de ser una frase y se convierte en una experiencia diaria. Verás cómo comienzan a abrirse puertas, cómo llegan soluciones inesperadas, cómo la paz reemplaza la preocupación. ¿Por qué? Porque tu confianza ya no está en lo que tienes, sino en aquel que nunca deja de proveer. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta promesa está viva y vigente. No es poesía, es una declaración clara. El que es guiado por el pastor puede oír su voz. Pero surge una pregunta crucial. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en un mundo tan ruidoso? ¿Cómo distinguir su dirección entre tantas emociones, pensamientos, miedos, deseos e influencias? La respuesta está en la relación. Cuanto más cerca estás del pastor, más clara será su voz. No se trata de tener un don especial o experiencias místicas, se trata de intimidad, tiempo, comunión. Una oveja no necesita esforzarse por reconocer al pastor. Simplemente lo conoce porque pasa tiempo con él. Aquí tienes 5 formas prácticas de entrenar tu oído espiritual para oír al buen pastor. 1. Busca a Dios en silencio. Dios no grita, Él susurra. Y para escucharle necesitas crear momentos sin ruido externo ni interno. Apaga el teléfono, cierra la puerta, respira profundo y dile al Señor, habla, que tu siervo escucha. El silencio reverente es la antesala de la revelación. 2. Lee la palabra como quien escucha, no solo como quien estudia. Cuando lees la Biblia, no busques solo información, busca conversación. Lee despacio, medita, haz pausas y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme con esto? A veces,
Una sola frase puede ser la guía precisa para tu día. 3. Distingue entre la voz del alma y la del espíritu. La voz del alma suele gritar, tiene urgencia, miedo, deseo. La voz del espíritu es suave, constante, profunda, no apela a la emoción, sino a la obediencia. Cuando algo viene con paz, aunque desafíe tu lógica, es muy probable que sea el pastor hablándote. 4. Confirma con paz. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios habla, su paz acompaña. Incluso si no entiendes todo, hay una seguridad interior que no se puede explicar. Si algo te deja inquieto, impaciente o confundido, espera, no te adelantes. 5. Obedece rápidamente cuando Él habla. Dios no sigue hablando a quien constantemente ignora su voz. Si Él ya te mostró un paso, da ese paso. La obediencia abre el oído. Cuanto más obedeces, más clara será su dirección, y cuando Él vea que su palabra tiene peso en tu vida, te confiará más. Aprender a escuchar a Dios es una de las mayores bendiciones que puedes cultivar. No solo te evita errores, te lleva al centro de su voluntad. Y en ese centro hay paz, propósito, provisión y dirección. La mayoría de los valles del alma vienen porque escuchamos más al mundo que al pastor. Pero hoy, tú puedes decidir sintonizar tu corazón con la voz que no falla. Haz del Salmo 23 tu escuela de escucha espiritual. Cada versículo contiene palabras que el pastor aún está pronunciando. Y si tú estás dispuesto a quedarte en silencio, a obedecer, a rendirte, escucharás su guía más claramente que nunca. Hasta ahora hemos recorrido cada versículo del Salmo 23, desglosando promesas, principios y revelaciones que tocan lo más profundo del corazón. Pero la pregunta que queda es, ¿qué pasa cuando no solo lo lees, no solo lo recitas, sino que lo haces tu estilo de vida? Cuando el Salmo 23 se vuelve parte de tu ADN espiritual, tu manera de enfrentar la vida cambia por completo. Ya no caminas como quien se siente perdido, sino como oveja guiada. Ya no reaccionas desde la angustia, sino desde la certeza. Ya no esperas lo peor, porque sabes que el bien y la misericordia te siguen. ¿Qué significa vivir el Salmo 23? Aquí te comparto algunas señales claras. 1. Despiertas cada mañana sabiendo que estás cuidado. Tu primer pensamiento no es ¿cómo resolveré todo hoy?, sino el Señor es mi pastor, hoy no me faltará nada. Eso cambia tu energía, tu enfoque, tus decisiones. Te da descanso aún antes de comenzar el día. 2. Tomas decisiones confiando más en la dirección que en la lógica. No caminas por lo que ves, sino por quien te guía. Te vuelves más sensible al Espíritu Santo, más lento para desesperarte, más rápido para obedecer. Tu paz ya no depende del panorama, sino de la presencia. 3. Te vuelves una fuente de consuelo para otros. El que ha sido guiado por pastos delicados sabe llevar a otros allí. El que ha atravesado el valle de sombra con fe sabe tomar la mano de alguien que lo está atravesando ahora. El estilo de vida del Salmo 23 te convierte en reflejo del pastor para los demás. 4. Pierdes el miedo al futuro. No porque ignores los desafíos, sino porque sabes quién va delante. Sabes que aunque el mundo tiemble, tú estás en las manos del buen pastor. Y eso te da estabilidad, te permite soñar, avanzar, sembrar, sin ansiedad. 5. Vives con una copa rebosando. No en la abundancia material necesariamente, sino en gozo, palabra, sabiduría, fe. Las personas te buscan porque algo en ti fluye constantemente. Tu vida se convierte en una mesa donde otros también comen. Eres canal, no solo recipiente. 6. Anhelas permanecer siempre en su casa. No quieres una fe ocasional, ni visitas dominicales al templo. Quieres vivir pegado al corazón de Dios. Cada día, cada hora, cada decisión, cada palabra, nace del lugar secreto.
Has hecho de su presencia tu habitación permanente. Vivir el Salmo 23 no significa que no vendrán pruebas. Significa que, cuando vengan, ya sabes quién eres, a quién perteneces y a dónde vas. Este salmo no es solo para memorizar, es para encarnar. Y cuando lo haces, descubres que lo que parecía poesía es en realidad un escudo. Lo que parecía promesa es dirección práctica. Lo que parecía consuelo es una asignación. Vivir como oveja amada y cuidada y reflejar al pastor en cada paso. Has llegado hasta aquí. Has caminado con nosotros verso por verso, promesa por promesa, revelación por revelación, a través del Salmo 23. Y eso dice mucho de ti. Dice que hay un corazón dentro de ti que no se conforma con la religión superficial, que hay un espíritu sediento de verdad, de presencia, de dirección, que tú no eres un espectador más. Tú eres de los que anhelan oír la voz del pastor y seguirle donde sea que él te lleve. Y por eso, antes de cualquier otra cosa, déjame felicitarte. Sí, felicitarte sinceramente, porque pocos llegan hasta el final, muchos comienzan pero se distraen, otros se cansan, otros simplemente no valoran la profundidad espiritual de un mensaje como este. Pero tú estás aquí, al final de este viaje sagrado, y eso te coloca entre los comprometidos, los despiertos, los que están siendo preparados para cosas grandes en Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en un mundo cada vez más agitado, más superficial, más distraído, Dios está buscando personas que permanezcan, que profundicen, que escuchen. Y quienes lo hacen acceden a secretos del reino que otros nunca descubren. El Salmo 23 es uno de esos tesoros. No es solo un poema hermoso para funerales o liturgias. Es una arquitectura espiritual, un modelo divino para vivir cada día bajo el pastoreo del Señor. Hagamos un repaso espiritual. Comenzamos con la certeza de que Jehová es nuestro pastor. No solo el Dios del universo, sino nuestro guía personal. Descubrimos que nada nos faltará, no porque todo sea perfecto, sino porque Él suple todo lo necesario para cumplir su propósito. Vimos cómo los pastos delicados y las aguas de reposo son lugares internos de renovación que solo se encuentran bajo su cuidado. Entendimos que la restauración del alma es obra de su amor, no de nuestro esfuerzo. Aprendimos que nos guía por sendas de justicia, aunque no siempre sepamos hacia dónde vamos. Y también que, incluso en los valles más oscuros, su presencia constante es más real que el temor. Nos maravillamos al ver que nos honra en presencia de nuestros enemigos, sirviendo una mesa de honra cuando el mundo espera nuestra caída. Recibimos el aceite fresco sobre la cabeza, una unción que nos protege, distingue y empodera. Experimentamos una copa que rebosa, símbolo de sobreabundancia espiritual. Nos llenamos de fe al saber que el bien y la misericordia nos persiguen cada día. Y terminamos abrazando la mayor promesa de todas. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esto no puede quedarse solo en conocimiento. Esto debe transformarse en una decisión, una elección personal y radical que diga, a partir de hoy quiero vivir bajo el cuidado del buen pastor, todos los días, en todo momento, en toda estación de la vida. Si estás dispuesto a tomar esa decisión hoy, te invito a dejar un comentario de compromiso espiritual. Una frase especial, un sello de los que han sido tocados profundamente por la palabra. Escribe en los comentarios, yo viviré bajo el cuidado del buen pastor. Esta frase no es solo un testimonio, es una marca espiritual, es una señal para ti mismo, para los demás y para el cielo. Es una manera de declarar públicamente que tú no vivirás como huérfano espiritual, sino como oveja amada, guiada, protegida y ungida. Ahora, antes de cerrar,
quiero hacer contigo una oración especial, no una oración común, sino una oración de activación espiritual. Una oración para sellar en lo profundo de tu alma todo lo que el Espíritu Santo te ha enseñado en este estudio. Cierra tus ojos, respira profundamente y ora conmigo con todo tu corazón. Oración final. Señor Jesús, hoy he caminado junto a tu palabra por los campos sagrados del Salmo 23, y ahora entiendo que no se trata solo de palabras hermosas, sino de un llamado profundo a vivir bajo tu cuidado. Tú eres mi pastor, y hoy lo digo con fe, nada me faltará. Aunque el mundo tiemble, aunque vengan valles, aunque mis emociones fallen, tú seguirás siendo fiel. Guíame a pastos delicados, llévame junto a aguas de reposo, sana mi alma herida, dirige mis pasos por sendas rectas, acompáñame en las sombras, defiéndeme ante los que me angustiaron, unge mi cabeza con tu aceite, haz rebosar mi copa, persígueme con tu bondad, abrázame con tu misericordia y hazme habitar desde hoy y para siempre en tu presencia gloriosa. Yo no quiero religión, yo quiero relación, yo no quiero saber de ti, quiero caminar contigo. Gracias, Jesús, por pastorearme con amor eterno. Hoy me rindo a ti y declaro, yo viviré bajo el cuidado del buen pastor. Amén. Llamado final. Únete a esta misión. Si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes. Comparte este video, porque cada vez que compartes la palabra, estás encendiendo una luz en medio de la oscuridad de alguien más. No sabes a quién puedes estar salvando de una crisis, una desesperación o incluso de una mala decisión. Tú puedes ser el canal que Dios use, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No para seguir a un hombre, sino para permanecer conectado al alimento espiritual que Dios está sirviendo en esta casa. Suscribirte es como decirle a tu alma, volveré a la mesa cada día. No quiero andar solo, quiero ser guiado. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Eres parte de un ejército espiritual que Dios está levantando, y este canal es uno de los altares donde Dios está hablando fuerte en estos tiempos. Antes de irte, tómate unos minutos después de este video. Quédate en silencio. Escucha la música final como un momento de adoración íntima. No te vayas corriendo, no apagues abruptamente. Deja que la presencia de Dios selle este mensaje en tu alma. Ese minuto final puede convertirse en el encuentro más dulce con el pastor que jamás hayas tenido. Nos reencontramos muy pronto, en otro estudio, en otra oración, en otro momento de comunión profunda. Pero mientras tanto, camina confiado, porque el buen pastor va contigo.